Bueno, 20 de junio, Día de la Bandera, vamos a presentar ahora sí formalmente a Patricio Lons, historiador, y ya quedó un poco la primera pregunta planteada, ¿no? La descripción que hizo el presidente Milei en su discurso de Manuel Belgrano y la contradescripción que hizo Máximo Kirchner. Si te parece, las desandamos un poquito. Un poco de todo. Me llama la atención, en realidad no me llama la atención el efecto que tiene Milei en España. Ajá. Cuando se firmó la Carta de Madrid, que es una carta donde se pide una serie de convivencias y espíritu más político y más democrático. Firmamos 4 argentinos. Está Milei, Victoria Villarruel, creo que el diputado Acef y yo, que me llamaron si yo quería también firmarla, y así que ahí estamos ahí los 4. Y además, bueno, ahora yo soy miembro de número de un instituto de estudios históricos de Asturias, y ese mismo instituto lo nombró académico también al presidente. Mira, mira. No, aunque en realidad, la que sabe de historia ahí en la clase política es Villarruel. Es Victoria Villarruel. Claro, sí, ella sí sabe historia. Sí, lo que nos impactaba él, ¿no? Recién, Patricio. Él no es tan ahí, con unos bueno, es economista, claro, claro. Pero le podrían haber armado un discurso mejorcito. No, pero igualmente se nota que hay cierto asesoramiento y le han hecho corregir algunas cosas. Hay alguien ahí en educación, o tal vez sea Victoria Villarruel, que le ha recomendado alguna línea porque ha corregido algunos aspectos, ¿no? Sí, igual nos impacta, vos no sabíamos de esto, que recién comentabas vos, de España, la centralidad política que ha tomado Milei en la política doméstica de España. O sea, sí, eso realmente es muy impactante. Salvo Perón, pero muy impactante. Como efecto de retroalimentación con el franquismo, ¿no? Sí, me dicen los españoles, yo salgo bastante ya en la televisión de allá, y me dicen, sí, después de Perón es la primera figura argentina que tiene un impacto fuerte, ¿no es cierto? Igual la Argentina, yo siempre digo lo mismo, tiene intereses, ¿no? Como país, más allá de la figura del presidente Milei, que es tan fuerte y tan central, tiene intereses, por eso los intereses de la Argentina también deben ser puestos sobre la mesa a la hora de inversiones, negociaciones, intercambios. Yo creo que él va a ir arreglando con el arco opositor a Sánchez. Con Sánchez el diálogo es está nulo. Roto, obvio. El problema es que Sánchez tiene un diálogo nulo con su propio pueblo, ¿no es cierto? Entonces, obviamente que el rey no lo puede recibir, pero sí con Isabel Díaz Ayuso, Abascal y toda esa gente, yo creo que él va a ir atando cosas. Además, vos podés hacer intercambios comerciales entre Argentina y la Comunidad Autónoma de Madrid, y listo, no tenés por qué hacerlo con toda España. Así que por ese lado va a ir. Tenemos como un disparador que es parte del discurso del presidente, donde hace una suerte de revisionismo histórico, no sé. Sobre Belgrano y la... Mirá, si querés lo repasamos. Lo escuchamos, y te escuchamos a vos. La primera vez que se izó la bandera argentina, aquí, a orillas del Paraná, Belgrano hizo a sus tropas jurar, inaugurando un ritual de iniciación por el que hasta hoy en día todo argentino debe pasar. El juramento a la bandera es un momento sagrado para los argentinos, porque la bandera es, de alguna forma, la encarnación de la patria y, en consecuencia, la forma más tangible de jurar lealtad a nuestra tierra. El juramento a la bandera es una promesa de libertad para un pueblo y, en consecuencia, es una promesa de felicidad. Por eso las banderas no se queman, por eso las banderas no se lavan y por eso las banderas no deben nunca ser capturadas por el enemigo, porque son la materialización de la libertad y la autonomía de un pueblo. Por eso hoy, aquí en Rosario, quiero invitarlos a repetir una vez más este gesto de compromiso con nuestra libertad, que es jurar por la bandera argentina, como nuestros próceres nos enseñaron. Bueno. Le falló el Robbie al presidente. Sí, tenía un problema con el viento. La fijación. Pero bueno, ahí dio muchas precisiones o imprecisiones, ahí nos dirás vos, Patricio, respecto de las banderas. Las banderas no se queman, las banderas no se lavan, se queman. E incluso cuando corres riesgo de que la bandera caiga en manos enemigas, los ejércitos cuando ven, inmediatamente le meten fuego, ¿no es cierto? Yo creo que incluso en la Guerra de Malvinas hubo alguna bandera argentina, algunas que fueron rápidamente retiradas antes de la rendición, y creo que hubo alguna que también se quemó, ¿no es cierto? Pero nunca así que sí se puede. Es decir, cuando una bandera está muy destruida... ¿Por qué esa imprecisión de...? Yo creo que refería a que la queme el enemigo. Viste que a veces hay manifestaciones donde queman una bandera de Israel, ponele. Claro, creo como ofensa. que refería como Tal vez se refería a eso. Pero en realidad, estoy haciendo exégesis, no sé qué quiso
eso. No, cuando vos tenés una bandera Sí, en pero un es edificio de probable. gobierno que tiene años, ya ves que está mugrienta, ahí se la quema, no se la lava. Esa es la tradición. En realidad nuestra bandera, que es azul, celeste y blanca, es la continuidad de toda una historia. Por eso yo te traje algunas banderas también Dale. históricas. Te cuento algo. El dinero que recibe Belgrano para hacer escuelas, hace unos 30... Creo que durante la presidencia de Alfonsín hubo un ministerio que determinó una suma presupuestaria para hacer esas 4 escuelas que Belgrano pedía. Las que refiere el refirió presidente, Milei. claro, que dice que no se hicieron. Se terminó haciendo, creo que en la presidencia de Alfonsino. Mirá Ahí. vos. Alguien determinó, bueno, esta partida de presupuesto es para 4 escuelas y que sean en nombre de Manuel Belgrano. Ese es un poco el color. Ahora, la primera bandera, en realidad, parece ser que tenía 2 franjas. Y la cose una señora María Catalina Echevarría, de ahí de Rosario. Belgrano tenía mucho arrastre con las mujeres. ¿Ah, sí? Sí, tuvo... ¿Era galán? Sí, con María Josefa Escurra tuvo un hijo, Pedro Pablo, que es adoptado por Rosas y que luego adopta el nombre de Pedro Pablo Rosas y Belgrano, que llega a coronel y que muere a los 50 años. Recibe una condena a muerte, pero es conmutada a pedido de su media hermana, que era Manuela del Corazón de Jesús Belgrano, que es hija de Dolores Elguero, de Tucumán. O sea, tuvo un amor acá en Buenos Aires, Y otro en Tucumán. Había tenido otro en Madrid con una francesa que se vino hasta acá. Estaba tan loca la francesa por Belgrano que tomó un Mirá, barco en aquel para tiempo conocerlo uno acá. diría lo que pasa en Madrid queda en Madrid, ¿no? Pero no. Estaba No. tan, digamos, eran otros momentos de distancias geográficas, más difícil, pero se Claro, le vino hoy nomás. te tomás una... Bueno, escuchame, Hoy te tomás un avión, haces un- Sarmiento, qué sé que yo. era un tipo muy feo, en Estados Unidos se enamoró a una norteamericana que quedó tan loca por él que se tomó un barco cuando él estaba acá. ¿Y se le regreso. apareció acá? Se le apareció en Buenos Aires y... Y se le mezcló toda la hacienda. Sí, porque además Sarmiento tenía 2 amantes en la misma cuadra, tuvo un lío y aparece encima la norteamericana, era un cuarteto eso. Pero bueno, y eso que vos decís, bueno, Sarmiento, la verdad, dígame, chicas, muy No, atractivo. bueno, pero quizá tenía una verba... Enorme. Florida. Claro, claro. Porque estaba con otra cosa. Claro. Ese es el cuadro que le hizo Carbonnier a Belgrano cuando Belgrano estuvo en Inglaterra. Porque te aclaro que en realidad por lo menos 70 de los revolucionarios que producen la secesión de América pasaron por Londres. Eso es un tema medio raro. Sí. Y de hecho el último que lo atiende Belgrano es un médico escocés, el doctor Redhead, que es el que impide que le pongan grilletes a la cama. Y él no tenía para pagarle, le pagó al final con el reloj que le había regalado Jorge III de Inglaterra a Belgrano, se lo regala a él. Ah, mira. No me quiero ir, espera, con lo que dijiste recién respecto de la bandera, para no irnos de la bandera, porque vos recién cuando hablabas un poco de los amoríos de Belgrano, hacías referencia a quien cosió la primer bandera. María Catalina Porque Echevarría. viste que Milei hace una referencia en su discurso a aquella bandera que fue cosida por las mujeres. Sí, sí. Contanos un poquito de eso. Sí, él para en la casa de esa señora, que el hermano de ella era amigo de Belgrano, y además tenían una tienda de telas, creo que las telas la pone un señor Maciel, que tiene que ver con la isla Maciel, es de la misma persona. Y se hace, el tema era cómo hacer la bandera. Él Los manda colores una de la carta- escarapela él pide. Sí, él le manda una carta al triunvirato diciendo, bueno, dado que estamos enfrentados con un ejército y los dos usamos la misma bandera, Claro. acá te muestro la bandera que usaban ambos ejércitos, que es esta. Esta nombre bandera, tiene esa bandera? es la Cruz de Borgoña, Ah, o la la Cruz Cruz de de San Borgoña. Andrés, que además, ojo, ¿Vos sigue la tenés siendo en tu bandera... escarapela, perdón? Sí, Ah. acá tengo tengo las dos, tengo la escarapela argentina y la Cruz de Borgoña. En realidad sigue siendo bandera oficial en el ejército argentino. Ah, mira. Sí, es bandera del Regimiento Patricios. Ah, están los estandartes, ¿no? Claro, Cuando se vos vas a ver que despliega el Regimiento Patricios Patricios. desfila con esta bandera, pero con puntas coronelas, que es una punta acá que marca que es una bandera militar. Entonces él dice, bueno, tenemos que diferenciarnos y hice una bandera de acuerdo a los colores de la escarapela. Ahora, ¿de dónde vienen los colores? No vinieron del sol ni ninguna ¿No? poesía ¿Del de azul esa. del cielo y del azul del mar? No, no. Eso para Aurora, que es un área compuesta por un italiano. Acordate que Qué vinieron acá unos bellísima. 8.000 italianos músicos dentro de la inmigración italiana que se produce en Italia después de la reunificación. De hecho, la marcha de la Fuerza Aérea también la compuso un italiano. Y Aurora, es más, se cantaba en italiano.
alta in cielo un'aquila guerriera, era así. Hasta que se tardó bastante en traducirlo al español, incluso hubo que cambiar algo para que coincidiera. Pero el tema era de dónde tomar los colores. Entonces, la tradición va por dos caminos. Uno es que los colores de la escarapela fueron tomados del manto de la Virgen de Luján, que en el fondo son los colores de Inmaculada Concepción, y otro es que también él lo toma de la orden de Carlos III, que era el rey que había creado el virreinato del Río de la Plata. Claro. ¿Por qué? Porque, ojo, que él se seguía sintiendo español, Es decir, todos. Vos pensás, mira, yo tengo una copia de la partida de bautismo de la hija de San Martín, que la bautiza 50 días después de la declaración de la independencia y pone nacionalidad española, cuando la bautizó en Mendoza. Y él decía, nosotros los españoles luchamos contra los afrancesados, pero en realidad todo el mundo. De hecho, los gentilicios, llamarse argentino, chileno, colombiano, tardó como un siglo en imponerse en América. La gente seguía adhiriendo a ese viejo concepto, que era un concepto de unidad continental. Es decir, no es que todo el mundo estaba de acuerdo con la independencia y demás. De hecho, el pueblo, en realidad los que impulsan la Revolución de Mayo, en realidad eran las burguesías contrabandistas de Buenos Aires, porque el pueblo llano en realidad era realista. Claro. Claro. Es decir, vos tomás, por ejemplo, los ejércitos realistas de Chile y eran araucanos. Los caciques araucanos formaron un ejército de 6.000 hombres que le plantearon 40 batallas a la República de Chile. Ganaron 26 y pelean con esta bandera también. Los indios pelearon con esta bandera. Es un poco la misma lógica, salvando todas las distancias históricas, un sacrilegio lo que voy a decir, pero de la Revolución Industrial, donde los sectores medios y acomodados económicamente no tenían representación política y bueno, en este caso, en la Revolución de Mayo, vieron en el problema que tenía España con Napoleón una oportunidad. Sí, pero lo vio un grupo de comerciantes que estaban unidos a los intereses británicos. De hecho, Belgrano, ahí hay una contradicción interesante entre lo que dijo Máximo Kirchner y el presidente. Belgrano era economista y de hecho fue nombrado secretario del consulado, que sería como ser ministro de Economía a perpetuidad por Carlos IV. Y entonces él plantea ciertos desarrollos. En realidad, el Río de la Plata y América tenía desarrollo económico, es mentira que no había industria. Pero él incluso plantea el tema de la producción de cannabis, no se asuste, no era para hacer droga, sino que era para hacer sogas para los barcos, o sea, algo que se necesitaba. Pero en realidad, tanto la Revolución de Mayo como todo el proceso posterior fue un proceso que destruyó la economía. Y de hecho, en 1825, después de la batalla de Ayacucho, todos los nuevos estados firmaron un tratado de paz, comercio y amistad con Inglaterra, donde nos entregamos de pies y manos a los intereses británicos. Es decir, acá habría que preguntarse qué éramos antes, porque los pueblos primeros son tradiciones. Claro. Entonces, ¿qué éramos antes de la independencia? En la época del virreinato. Antes de la independencia, ¿qué éramos? Y éramos un país de acá hasta Los Ángeles, claro. hasta San Francisco. Hasta tenía 80 kilómetros arriba de San Francisco, recién apareció un fuerte ruso que luego fue desplazado. Mirá hasta dónde había llegado Rusia. Pero en realidad vos caminabas de acá hasta lo que hoy es México, California, o lo que hoy es Miami, en la península de Florida, y en ningún lugar te ibas a sentir extranjero. En todos lados te sentías como mucho forastero. Pero como se puede sentir un fueguino si va a Jujuy. Sí, claro. Pero en realidad éramos un solo pueblo. Y la intención de la gente en realidad era mantenerse unida. O sea, todo el proceso independentista fue bastante complejo. ¿Esa bandera, la que estamos viendo en pantalla? Bueno, esa es la bandera del fuerte. Es la bandera española con el escudo de Castilla y León. La primera bandera que flameó en América, es esta. Es la bandera de Castilla y León, ¿no es cierto? Más el pendón de los Reyes Católicos. Luego viene la bandera esa que estaba mostrando, que es la roja igualdad. La del fuerte esa de Buenos bandera flameó en el fuerte de Buenos Aires hasta 1815. O sea, la bandera esta fue creada en 1812, pero esta bandera siguió flameando. Y luego tenés, ahí está, este es el pendón real, con el toisón de oro, que es la condecoración más importante del mundo. Y acá varios caciques tenían el toisón de oro. ¿Por haber peleado para el ejército realista? Sí, no, antes, ya en la época de la conquista, el descubrimiento, hubo varios caciques que vieron que en realidad con España venía una serie de avances y cuando veían que había un español que por el contrario estaba traicionando a la corona, eran los caciques los que lo capturaban y lo entregaban. Mira. Entonces, hay toda una historia que es bastante distinta a la que nosotros conocemos. Y siguiendo esta línea... Sí, termina. Siguiendo con las banderas, luego viene la bandera que fue con dos franjas, eran
algún momento fue una franja blanca gruesa y 2 franjas celestes finitas, al modelo de la bandera española, que también tiene dos rojas finitas y una amarilla gruesa. Ahí está, esta es una de las banderas, esta es la bandera de Macha, la que se encontró allá en el norte, en Colombia, en Bolivia, que está en Bolivia incluso. El sol lo puso el canónigo Gorriti. Y hay toda una discusión, si el sol es el sol masónico, si es el sol de los incas, si es el sol del Sagrado Corazón, pero uno de esos 3 soles es, ¿no es cierto? Otro dice que es el sol de la Compañía de Jesús, así que tenés un poco... ¿Y esa es la bandera de guerra, la que tiene el sol? Esa es la bandera de guerra, sí. Y la bandera oficial que uno debe usar tiene que tener el sol. Esa es la bandera completa. Claro, que es la que usamos en el colegio. Exactamente, la bandera sin sol es, viste, la bandera... Es como la camiseta argentina sin las 3 estrellas. Claro. Bueno, ahí está, esa es la casa de Macha donde está la bandera original. Perdón que la han restaurado. por lo que dijiste de que la bandera sin sol es como la camiseta de Racing. Acá tenés 2 hinchas de Racing. No, está bien, no decir, pero me parece... ¿Dijo eso? Dijo eso, Marina, sí. No, está bien, pero me refiero que la reducís a un club de fútbol. Está muy bien todo Racing, fue campeón intercontinental, así que... Pero ahí está la bandera de Macha. Y después tenés la bandera de la Confederación Argentina, que es una bandera que tiene 4 gorros federales. No son gorros frigios, son gorros federales. Dice, viva la Confederación Argentina, y abajo dice, mueran los salvajes unitarios, y depende del calor político, ahí van aumentando los insultos. Hay una que dice, mueran los salvajes, asquerosos, inmundos unitarios. Así que si querés hablar de brecha... Sí, de grieta y de viva la libertad, carajo, grietaza, y de lo que ahí arrancó. Entonces, ahí era el tema. Ahora, vos sabés que Belgrano hizo una segunda bandera. Esta no la sabía. A ver. Él lo va a visitar al rey Fernando VII y va a decir, bueno, mire, me parece que acá la cosa no va a andar, la revolución, esto va para mal. Ustedes piensen que, por ejemplo, Blas Parera, el compositor de la música del himno nacional argentino, no quiso ser argentino. Tomó un barco y está enterrado en Cataluña. Mira. Nadie se... ¿Viste cuando vas al cementerio de Recoleta, tenés todos los próceres? Bueno, sí. ¿Dónde está Blas Parera? En Cataluña. Está enterrado en Cataluña. Entonces él dice, lo va a ver al rey, para ver si se podía arreglar la cosa, y es más, hace una segunda bandera y le dice, bueno, deme a su hermano, al príncipe Carlos María Isidro, que se venga a reinar a Buenos Aires, con el cual en realidad iba a haber bastante afinidad, porque Carlos María Isidro tenía el pensamiento un poco de los gauchos federales, de lo que fue Rosas, etc. Hubiese sido un proto-Irigoyen, un proto-Perón, una cosa así, era el carlismo. Y bueno, finalmente no se da esa situación y quedó esa bandera ahí en un dibujo y nada más. Pero por eso hay que entender que esta bandera se hizo al calor de lo que fue una gran guerra civil. Claro. La guerra de la independencia en realidad es una guerra civil. Sí, ¿por qué? Porque en realidad no es que pelearon españoles americanos contra españoles peninsulares. No. Vos tenés acá que eran españoles americanos contra españoles americanos. Los peninsulares eran muy poquititos. Vos tomás la mayoría de los generales realistas, eran todos americanos. Goyeneche, Pío Tristán. Y después tenés caciques como Naval Huachaca, que fue el último que se rindió, que peleó hasta 1839. Y después tenés a Agustín Agualongo en Colombia, que también es otro cacique que lucha por el rey. En realidad, por eso la historia es bastante curiosa en ese plano. Ahora, hay una parte que está escondida. En esta mirada de Belgrano que hace... ¿Querés que te cierre el tema de la economía? Sí. Bueno, en realidad el problema que se da con la Revolución de Mayo es que se abren los mercados, absolutamente apertura de comercio, y inmediatamente somos invadidos por productos ingleses y se vacían las arcas de moneda. La moneda que se acuñaba acá en el Alto Perú, en la audiencia de Charcas, o sea, lo que es Bolivia, se llama Real de A8, que era una moneda de plata. Esa moneda de plata era la moneda, y acá se van a reír algunos, pero era la moneda más poderosa del mundo y era el 50% del circulante mundial. Mira, como el peso argentino ahora. Ahora, igual. A punto tal que el dólar, cuando empieza a imprimirse en Estados Unidos, le ponían la imagen del Real de A8 y decían que ese dólar era cambiable por tantas monedas de plata española. Una convertibilidad, una regla de convertibilidad. Exactamente. Así que esa era fíjate lo que era. Entonces, en realidad, cuando se abre eso, se vacían las arcas. Y luego va Pueyrredón, se roba 500.000 barras de plata del Potosí, con lo cual se sigue vaciando. Y luego fue un vacío permanente. En realidad, la economía de América
se redujo, por ejemplo, la de Perú se redujo a la 15ª parte, pero toda la economía en conjunto después de la independencia de América se redujo a la 10ª parte. Ahora, te lo ato con lo que dijo Máximo. Máximo subrayó como característica saliente de Belgrano que era un entregador de la patria porque no le importaba si había una avalancha de productos de importación y eso generaba la ruina de la nación. Él dijo que Belgrano quería proteger la economía y que Milei no. Pero yo no sé si pueden hablar el gobierno anterior de haber protegido tanto la industria, cuando recordemos la 125 con el campo, el desastre que se produjo en la producción agrícola. Así que a mí me parece que la clase política argentina ninguno tiene catadura moral para hacerlo. Ahora, si vos tuvieras, pues yo antes decía, bueno, me da la sensación de que hay 2 o 3 figuras de la historia argentina que no debieran ser utilizadas política partidariamente o para llevar a la ideología de cada uno de los referentes políticos argentinos. No sé, pensé en Belgrano, pensé en San Martín. Sin embargo, no sucede. Para vos, ¿cuál es la relevancia que ha tenido Belgrano en la historia argentina? Belgrano fue también hijo de sus contradicciones. O sea, Belgrano en su momento, él dice que cuando estaba en España, él veía que se leyó los libros revolucionarios franceses y dice que yo veía tirano en todas partes. Pero al final de sus días él empieza a arrepentirse. Cuando a él le muestran el escudo nacional, él muere en junio de 1820. Le muestra en noviembre de 1819 el escudo nacional. Y él dice que lo lamentaba, pero que él prefería un cetro en esas manos. No somos pueblos hechos para repúblicas. Esto tiene que ser una monarquía. Y de hecho, él termina lamentando el no haber podido imponer una monarquía. Que él quería o un hermano de Fernando VII, que hubiera andado muy bien, o llegado el caso Carlota Joaquina, o llegado el caso el Inca, que el Inca, el rey que no tuvimos, está enterrado acá en el cementerio de la Recoleta. Pero por eso te digo, la historia no es tan lineal y tiene muchos claros y oscuros. Pero sí creo que él en ese momento pensó que la revolución iba a servir. De hecho, se hace la revolución en nombre del rey Fernando VII. Sí, claro. Porque si vos decías, vamos a hacer una revolución para romper con España, el pueblo te mataba. Sí, claro. Y de hecho, si Liniers hubiese llegado de Córdoba a Buenos Aires, la revolución se paraba porque la gente hubiese hecho lo que quería Liniers. Ahí Belgrano, él tiene una mancha, quiere haber sido copartícipe del asesinato de Liniers. Entonces, y de hecho, él tiene enfrentamientos luego con otros caudillos, como el de Santiago del Estero, como se llama, Borges, y con Moldes, a uno lo terminaron fusilando, él luego se arrepiente. Es decir, fue un momento de muchísimas convulsiones, producto de las convulsiones que había en España. Claro. Por eso vos tenés que fíjate que la guerra de independencia comienza en realidad los primeros movimientos en 1809 y termina en 1839. Y dice, pero ¿cómo? Si España no podía mandar tropas. Es porque acá todo en América era una convulsión muy grande y todos no estaban muy de acuerdo. Pensá que los últimos granaderos de San Martín que habían quedado en el Callao, allá en Perú, se pasaron al ejército realista en 1824. O sea, fíjate cómo eran los cambios, las idas y venidas y la falta de claridad de lo que había que hacer. Entonces luego, bueno, se hizo la historia de Falucho, ¿viste? El negro Falucho. Sí, súper interesante, Patricio. Pero en realidad nuestra historia es bastante confusa. Lo que sí creo, Débora, tenés mucha razón, que creo que teníamos que tomar a los personajes de nuestra historia con mucho más respeto y de golpe yo creo que los homenajes a todos los personajes de nuestra historia tendrían que ser como homenajes conjuntos. Entonces, fulano que es peronista, con el que es kirchnerista, con el que es radical, con el que es liberal y conservador o socialista, todos decimos a fulano vamos a homenajearlo todos juntos y tener esa actitud de que entre todos tenemos que hacer la patria. Sí, por lo menos ponernos de acuerdo en algo, ¿no? Es cierto que todos estos personajes de tanta relevancia histórica han sido hijos de su tiempo. Claro, ¿no? que han sí. sido hijos de su si tiempo. los querés juzgar de acuerdo a los parámetros de hoy, no podés. Yo creo que fueron hombres que quisieron hacer, que tuvieron un intento de algo que lamentablemente no salió como lo esperaban. De hecho, él muere enfermo y muere incluso perseguido. Lo querían engrillar a la cama cuando se estaba muriendo. Es decir, la clase política nuestra en aquel momento también fue bastante egoísta y por eso cuando dice el presidente que ese dinero que le dieron a él terminó en las porosas manos de los políticos, porque eran 40.000 pesos de aquella época, que era muchísimo dinero, y calcula cuánto saldría hoy a hacer 4 escuelas, y ese dinero desaparece completamente. Alguien se lo quedó. ¿Y cuando decís alguien?
No, no te sabría decir, pero eso pasó a administrar, es decir, alguien dijo, bueno, ¿me van a dar este dinero? O sea, vos decís, vos me donás este dinero, perfecto. Sí. Yo te digo, bueno, usalo para tales escuelas. Y vos tenés ese dinero y de golpe vos cambiaste, no, dejaste tu cargo, vino otro y esa partida desapareció, Sí, pasó además, a gastos generales y se olvidaron. Patricio, Es un asiento contable, en definitiva. como historiador, ¿no? También la reconstrucción histórica tiene, bueno, lecturas disímiles. Sí, por supuesto. No hay una sola lectura sobre la historia de Hispanoamérica. Además fundada en documentos, que eso sí son Vos datos tenés que incontrastables, pero... en documentos, en tradición, en los tratados que firman los estados con los cambios que se dan. ¿Cuál es el cambio geopolítico? Claro, en la interpretación del contexto histórico. El mayor cambio geopolítico que vos tenés, Débora, acá en América es que lamentablemente el proceso independentista en realidad es una secesión porque no éramos estados preexistentes a España, Sí. y que nos separamos en 20 partes con 20 monedas distintas, devaluadas constantemente, y se pierden todos los mercados de Asia. ¿Viste cómo te hablan tanto de la ruta de la seda? Sí. Bueno, en los mercados de China, India y Japón eran complementarios con los mercados de Hispanoamérica. De hecho, vos tenías en Buenos Aires, en el año 1800, la Cámara de Comercio con Filipinas, que la dirigía Martín de Alza, con Filipinas. Entonces, esa ¿Y qué es lo que economía... se intercambiaba fundamentalmente en aquel Mirá, tiempo? nosotros acá tenemos toda la cadena de valor. Es decir, España trajo la vaca, de la vaca sacás el cuero la montura. La montura la podías vender acá y al exterior, pero ¿dónde la vendías? En barcos que construíamos, que eran nuestros, construidos en nuestros astilleros, de nuestros puertos administrados por nosotros, y luego negociados en Filipinas, que era parte de México en aquel momento, en cámaras de comercio que también eran de Filipinas, por lo tanto eran de la corona española. Es decir, el dinero que se producía caía adentro. Por eso vos tenés el año 1805 que un trabajador americano ganaba 5 o 7 veces más que un trabajador europeo, que un alemán, por ejemplo. Claro. Es decir, por eso la ahí familia de hacerse la Belgrano... América. Claro, la familia de Belgrano emigra de Oneglia, Italia, a España, Claro. porque esto era el primer mundo en realidad. Entonces, ¿Qué nos pasó? Ay, Dios, bueno, yo se estoy pierde deprimida eso ya. y se pierde el eje geopolítico, porque ya Asia, China, India pasan a ser dominados por Gran Bretaña y los pueblos de América nos convertimos en mercados cautivos de productos ingleses y de créditos ingleses. Es decir, en el fondo nos terminamos convirtiendo en colonia. Acuérdate que los ingleses llegaron a decir en pleno siglo XX, podemos darnos el lujo de perder el Canadá, fíjate, Canadá es 4 o 5 veces más grande que nosotros, pero no podemos darnos el lujo de perder la Argentina. O sea, fíjate cómo habían atado acá todos sus negocios, estaban en manos británicas, el transporte, los frigoríficos. Acuérdate la película Asesinato del Senado de la Nación, la muerte del senador Bordaberry, claro. es porque se denuncia que, señores, la carne nuestra termina en frigoríficos El empréstito ingleses, Baring. en barcos ingleses. Claro, el empréstito Baring se terminó de pagar recién en el siglo Nos XX. quedaríamos charlando toda la tarde con vos y te Sí, vamos a súper convocar para el 9 de interesante. julio, porque Dale. así atamos, ¿no? Sí, porque sí. No, y también es interesante entender los procesos históricos de la Argentina, que la verdad tienen mucha raigambre con el presente, incluso fuera de las fechas patrias, ¿no? Sí, Porque la verdad que nos ayuda también a comprender nuestro presente. Y tenemos muchísimas historias. Mira, hace poco fue el 444 aniversario de la Ciudad de Buenos Aires. Me llamó la atención que no pasó nada. tuviese eco en los medios. Yo di una conferencia, pero en realidad hay que entender eso también, cómo fue, porque la historia de la Fundación de Buenos Aires es muy que particular. tuvo dos, Pedro de Mendoza y Juan de Garay. Hubo dos, y en los dos, bueno, Garay respeta el nombre que había elegido Pedro de Mendoza, que era Ciudad de la Santísima Trinidad de Puerto Santa María de los Buenos Aires, que era una devoción italiana, de unos marineros italianos, que son los que se trajeron la imagen para acá junto con Pedro de Mendoza. La próxima retomamos Sí, acá, otro, en la después. Fundación de Buenos Aires. Dale. Gracias, Bueno, Patricio. escúchame, Placer. quiero invitar a toda tu Dale, gente, si sí. quieren conocer mi canal YouTube, donde pueden ver la historia que no se cuenta, sobre todo lo que es la independencia, la Revolución de Mayo, el 9 de julio, Dale. que es Historia con Patricio Lons. Es Muy fácil, bien. así que Historia con mi con nombre Patricio Lons. me encuentran rápido en YouTube. Gracias Genial. por haber venido hoy. Gracias a Ha ustedes. sido Muchas gracias. muy interesante conversar con vos. Bueno, estamos en